Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandillara Ñe'e Dominical. Hoy en este 7 de junio, el sexto mes del año 2026. Es decir, estamos llegando a mitad de año. Lleva Opacueteo con mes de junio, Peopacueo. Entonces comenzaremos ya la segunda parte del año 2026. Bateco página, ¿cómo andamos por casa? Ñande Yapoma nuestra resurrección, Yapoma la Ñande Pascua, Yapoma ya celebramos lo primero, el centro de la unidad santísima Trinidad. Este día sé yo que fuera la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, para llegar a la unidad, queridos amigos, Ñande Yacarumantaraña Ñemombareteana, ¿y con qué? Con el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, para que nuestro cuerpo pueda tener fuerza, nosotros tenemos que comer. Da ya caro y no sé yo qué cuena, te donde va tu pave, área, donde maremano agua. El alimento es esencial y fundamental. Y hoy la Iglesia, por eso, de una manera bien pedagógica, nos hace reflexionar. Esa unidad, ese deseo de construir el reino de Dios, tener fuerza necesaria espiritual para construir lo que Dios quiere, recuperar aquello perdido a causa del pecado de la autosuficiencia. Entonces, coanga, o me eñandeo, a veces era, ame endere ya a través de esta reflexión litúrgica, a través de este momento de encuentro personal con el Señor, que aprendas y te des cuenta que tenés que alimentarte siempre con el cuerpo y la sangre, nada más y nada menos que del Creador, de Dios. Alimentarse espiritualmente, queridos amigos. La simbología más profunda de lo que se hace presencia real después de nuestra vida es justamente la Eucaristía, ¿entienden? La simbología del alimento, la simbología, queridos amigos, de ese encuentro personal con Dios, nosotros lo hacemos a través de la alimentación, porque en Derecaruino le manota enseguida. Te ve lastimosamente ya o manoma vagina, porque ando hoy la tupa obra. No enduce y no se alimenta de la palabra de Dios. Entonces después nos quejamos, después decimos, bueno, ya la culpa. El alimento, la comida de Marete Janguaisha, handegola de raquítico ajina. Degola endereza y ajina porque neñen boya y nenendui la señe, Hande de hoylan de comunidad veiga tu anguaya pe atiguasupe ñemon baretemi, no solo para ir a participar como un simple espectador. Tu pao venda yajay como espectador. Tu pao ve yajañas en tu anguaj o pe yeico anguaj en comunidad. Pero mombe uañandé es porque después nosotros lo vamos a poner en práctica. Te veo donde boeta ni monda, a peo pepente no, a ni monda y sea ni le o ne ver va a pojave. Penderógame, de la pichave, o lo que sea, de una o de otra manera, de ella puede piponar, ¿entendiste? Honra padre y madre. ¿Peavión de ella puede pepente, pere o allave misa jave? No. La misión, misa, quiere decir misión. Pependere otra regendú. Reñimón barete, te vas a alimentar y vas a salir, ¿verdad? Para honrar a tu padre y a tu madre, es decir, reconocer ese amor de Dios que se ha manifestado en la vida que te han dado tus padres. ¡Qué lindo! Upea general este día en ella celebrar en esta primera lectura que la tomamos del libro del Deuteronomio, capítulo 8, del 2 al 3 y luego versículos 14b al 16a. Moisés habló al pueblo diciendo, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte, conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso, tan terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná
que no conocían tus padres. Queridos amigos, esto es espectacular y maravilloso. Están llevan diga tu el añañe invade todas las posibilidades y las propuestas de la palabra de Dios. Pero ñamoñe perú, alleva, allá en mimba, ella va peñan de yara, yepa, o ella cañan de iñande. Los elementos esenciales y fundamentales para la vida del cristiano. Ya tengo muchas veces ya de falta de compromiso auténtico en nuestra vida cristiana. Y entonces, en primer lugar, oye, pues hoy venían de Yara y recuerda este día el libro del Deuteronomio en este capítulo 8. Recuerda. Sahar quiere decir, que ven a tu hume, ella mañana. Porque esto es evaluar, queridos amigos. Va evaluar, Sahar, recuerda. De ahí viene también el nombre famoso de Saharí, Yahvé recuerda. Yahvé se acuerda también de nosotros, pero con agañan de mandu ana yepa, allá es shana, va y pa peñan de yara o moi, peñan de donde vean pa la de ya yapona. La memoria de Dios, nuestra, queridos amigos, porque ya ahí peñan de yara, güey, ante el olvido espiritual. Recordar y hacer memoria viva, es decir, hacer presencia real. El gran pecado del pueblo, queridos amigos, es la falta de memoria. No es tanto desobedecer, sino que olvidarse. Me olvidé. Ya. Queridos amigos, solamente si uno ama verdaderamente, uno puede decir que nunca se olvida de algo, nunca se olvida. La anden de Israel, no le coja la anden videco, bueno, pues entonces infidelidad, pues ya ahí vamos a me olvidé que tengo esposa. Me olvidé, ya lleva la cero gapire. Me olvidé que había sido, no tenía que tocar los bienes ajenos. Me olvidé, famoso, Sahab. Pero queridos amigos, esta liturgia, ¿verdad? De hoy sobre todo nos está invitando, ¿verdad? A cada uno de nosotros, pero para hacer presencia, para hacer realidad de nuestra vida ese encuentro con Dios. Entre muchos de los cristianos bautizados, muchísimos bautizados, buscan sacramentos, pero en realidad no buscan, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, que es la conversión. Yepotala sacramento, pero Yepotala sacramento pesa como una cuestión ritual, ¿verdad? Pesa. Participamos de fiestas patronales, etc. Ya voy a Paguazú, ya hayan Bocapú, ya hayan de Santo. Pero después no nos comprometemos con el Evangelio de Jesucristo. No nos comprometemos seriamente con la comunidad. O si no, tenemos una devoción popular, todo el mundo, lleva, nambreña, nentemoilla, ñepomoilla, ñemboé, pero poca vida de oración y poca vida de caridad concreta. No somos generosos en realidad. El mango se llevando a la abuela siempre. Ahora mandará un plato de sopa o un plato de lo que sea. Oye, para pedir vecina. O ella ahí os recibí siempre un platito. Es decir, la caridad, la fraternidad y la relación es esencial que muchas veces nosotros olvidamos. Recordemos que la catequesis litúrgica, sobre todo en este día, nos enseña que la misa, queridos amigos, no es una costumbre social, es solamente por costumbre. La fe tampoco es simplemente un folclore, no, esto es como una cosa folclórica, es una cuestión religiosa simplemente. Alguna vez señalé, por una cuestión folclórica, por el arte, tañarandé, o no sé, muchas otras cosas. No quiero desvalorizar, ¿verdad?, estas artes maravillosas, ¿verdad?, pero nos tiene que ayudar a entrar un poquitito más, pero en una vida real, concreta, que después lo llevemos a la vida. Ojalá que todo esto, y yo pienso que sí, ¿verdad?, todas las manifestaciones de cultura, de arte, de música, todo esto, queridos amigos, no nos tiene que llevar simplemente a un mirar, espectadores ya es inagüí, sino que a un verdadero compromiso. Cuando el pueblo pierde la memoria de Dios, queridos amigos, es ahí donde aparece nuestra famosa corrupción. Pepe entonces, porque perdemos la memoria de Dios. Nos olvidamos de que Dios es el que dirige la historia,
Nos olvidamos de que Dios puso una misión tan grande en cada uno de nosotros y que tenemos que poner en práctica. Cuando le dice Pilato, tú no sabes, le dice a Cristo, desafiarme, que yo te puedo condenar o te puedo dejar libre. Tú no estarías aquí si mi padre no te hubiese puesto eso. Es decir, debe de jaguar aire, de cuana peñan de yara la ome en donde upea, es porque vos tenés una misión y no creas que sos vos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Porque estás haciendo. De entonces, ella cuana, harei puruponana, entonces, no te olvides. Recuerda, sahar es lo esencial. O si no, cuando nos olvidamos, queridos amigos, se normalizan también las injusticias. ¿Cuánta injusticia? ¿Cuántas cosas? Nos olvidamos, parece, que robar gallina es menos que robar a todo un estado, robar a través de la comida de los restaurantes que estamos haciendo en nuestras escuelas. Ya montañas ahora lleva. Y entonces, pero me olvidé tranquilamente que eso es pecado, ¿verdad? O si no, también cuando se enfría nuestra relación familiar. Entonces, nuestra relación familiar. Hay muchos que supuestamente se va a la secta, por ejemplo. Hombo y para pala y familia, la isla y tú, mi hermano, cuera domingo, cuera, diga tu hermano, ni reuní. Me olvidé que lo esencial y lo fundamental del amor de Dios es la manifestación, la caridad y el amor entre nosotros. La fe, entonces, queridos amigos, de esta manera queda reducida simplemente a una emoción y falta de compromiso. Así es que vamos a pedir al Señor esta gracia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, estamos volviendo con Yandi Yarañe Dominical. Hoy, en este 7 de junio, Ñamoñe Buenoina lleva el mes de junio. Ya estamos en el medio, este es el mes con que concluye la primera parte. 6 meses más ya es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Opaco es año Buenuta, el 7º con julio. Y así ya comenzamos la segunda parte del año 2026. Así que si yo que cuera, ya mañaque, ya saque, va te coba, jina peñandere cobebe, va esa bañande ñamongu, jina peñande yara, ñe eru vive pe, ñande familia, peñande netá, lleva peñande compromiso real como cristianos. Esta segunda lectura del día de hoy, en este domingo, de la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 10 del 16 al 17. Hermanos, la bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que nosotros partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan. Queridos amigos, son solamente 2 versículos muy importantes, pero tenemos que mirar un poco qué nos quiere decir esto, ese cáliz y ese pan. Estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Upeago tembi ujina lleva peñan de yara upita señan de apitebe a esa cañan de tembi ula importante terejala y cojanwa peñan de yacaru haisha. Este es simbología pura, auténtica de un aspecto cultural, pero sobre todo antropológico, es decir, bien humano. Porque ñande yaikua pona inala de yacaru y no diga tu ya niña puani yaku, nos va a faltar energía, falta la energía. Ese alimento con la fuerza del espíritu, qué lindo que es, ¿verdad? Porque el alimento puede después se transforma en azúcar, y ese azúcar es la que nos da energía en la sangre, y de ahí entonces podemos movilizarnos. Pero huelluno peñan de azúcar y lleva, pero huelluno y peñan de recoe, queridos hermanos, después no podemos seguir adelante. Por eso, primer elemento que tenemos que entender es que la Eucaristía, como verdadera comunión con Cristo, no es simple costumbre religiosa. Esto no es costumbre religiosa, hasta tu pobre por una costumbre. No. Aquí, queridos amigos, tiene que haber esa conciencia de que cada encuentro con la palabra del Señor y cada encuentro con su cuerpo y con su sangre tiene una función específica en la vida de todo cristiano. Peala
catequesis ya popular. La primera parte, que es la liturgia de la palabra, es para alimentarnos, siempre es un alimento. Nos alimentamos con la sangre y con el cuerpo de Cristo, quiere decir a través de su palabra. ¿Cuáles son los valores y los principios que moverán mi vida, mi existencia? Para que yo pueda, ¿verdad?, manejar todo lo que significa la propia vida en cuanto a la relación en la comunidad. Toda nuestra relación personal o nuestro encuentro personal con Dios y con nosotros mismos está en función de una relacionalidad, es decir, de un encuentro con mis hermanos. Por eso somos común unidad. Y Andeo ya celebraba el domingo pasado la Trinidad. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros acentuamos? Esa manifestación de la diversidad, pero que siempre forma la unidad. Y esa es la relación, queridos amigos. Este día, que a tu Hawaii la yeyapoupea, para que tengamos una relación duradera, una relación con valores y principios, tenemos que alimentarnos, tenemos que saber cómo vivir, cómo caminar. Palabra de Dios, liturgia de la palabra. Pero no pues lleva. Ahora viene la simbología del Dan. Dan quiere decir sangre. Sangre quiere decir, queridos amigos, la sangre siempre significa el sufrimiento, la lucha, el empeño. Pero no como una cuestión masoquista. El masoquismo quiere decir sufrir por sufrir. Porque se oí, se sufrise oí, etc. No, Dios no quiere que nosotros suframos por sufrir, sino que todo sufrimiento es simplemente entender que es parte de nuestra esencia y de nuestra limitación humana. Y andego peisa lleva porque somos criaturas, no somos dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. Y en este camino de superarnos vamos a tener que sudar la gota negra. Yo quiero ser un médico. Bueno, haré estudiar a otras 7 años, 8 años. Ella puede dar de práctica, es jota y quieta upebe. De usted te dan de usted y de practicar, ella pota upea. ¿Entienden? Quiero ser sacerdote. Y al día siguiente a la obispo dice, sí, mi hijo, qué alegría que vení. Ahí, te doy la bendición, ya sos sacerdote, te jodas tú. No, te jodan de ay, la gota gorda. Años de formación de estudio, de oír, es endure, leer, de atender, de aprender, de rendir, es endulan de profesor, apeya de veces. Y vas creciendo en tu vida espiritual, te vas preparando, ¿se dan cuenta? La gota gorda. Ahí está, queridos amigos, alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. El pan también significa para nosotros una de las cosas que tantas veces es difícil, es el compartir. El pan significa siempre compartir la vida, partir el pan. Endera pisacuera me lleva. Oñon die paiga tu hamuaishala. Ñanerenguatanya, eso entre comillas. Ñanerenguatamí con el cuerpo y la sangre de Cristo, por la caridad y por el amor que nosotros vivimos juntos. Y esto apunta siempre a la coinonía, ¿verdad? Es lindo. Va el año de lleva, allá puede hacer cumpleaños. Que hablando entre paréntesis, el próximo mes, lleva en julio, se le hace cumpleaños, ñande a tipa y tetaína. Pelle prepara que. Entonces, justamente para ayudar después a mantener nuestro primer canal católico, vean entre paréntesis. Pero justamente cuando nos sentamos a la mesa, es justamente porque hay un encuentro y hay una relación cercana entre nosotros. Ya yo jaijú, ayer. Si por ejemplo anda jaijú, no, algo anda hipotayo, a pese no debe la caruan más. Justo a veces fiesta, a ver, muy se ve teniendo y cuasi a shimba de pese no debe a lo caruana. Déjate cuyaguan para callar, ni catui, ni a sabe joa, decimos nosotros. Ojalá que nunca nos pase así, ¿verdad, querido amigo? Pero esto significa comunión. El comer siempre tiene la simbología humana de entrar en relación a través del alimento. Vengo a Yaguá, Maracayá, Mongarú, bueno, todo el día pensé Mongarú, a ver, pendera el formal de Yaguá, vea. Nindo guajumo, ahí ve, al contrario, siempre, oído bebejina, pese a la juguayo, y lleva, porque nene, no, se Mongarú, mi llena, lleva. Es decir, entramos en una relación profunda, queridos amigos. Jesús, culturalmente y antropológicamente, nos está enseñando a través de su cuerpo y su sangre a entrar en comunión con Él. La ñandenda yajay nos lleva ña comulgaya hoyo, entrar en común unión. Quiere decir, queridos amigos, dos cosas. O uno, si no te vas a comulgar, quiere decir que vos rompiste verdaderamente tu relación con Dios, con los hermanos,
y con tu propia realidad de hacer un camino de salvación. Peana te iré mañana. Jala añetete un segundo elemento, queridos amigos, de la común unión. Quiere decir que yo tengo que tener los valores que el Señor me propone. Algunos que no, yo estoy de acuerdo con el aborto, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, yo estoy de acuerdo que a estos tipos le fusilen a todo el mundo, que esto no sé qué. Entonces quiere decir que vos no estás en común unión con lo que verdaderamente nos dice el Evangelio. Pero dejo tranquilo, ve fila, ve como amén, arena. Pero la come hostia, ina. Come hostia, pero no comulgáis, queridos amigos. Comunión quiere decir entrar en una relación profunda con Dios. Otro gato dice, no, sé, pesa ante hoy, ese pesa tante hoy. Oye, por donde cambiar ya pecaña, ni la de cola pesa, ni pedroga, ni en voz asipante lo que te un problema para la sociedad, remondante, corrupto, remomboria, upala de gente, etcétera. Reupala plata, etcétera, etcétera. No, se pesa, sentemos el primero, come hostias, anda ahí comunión. Es el signo más profundo, queridos amigos, de una relación estrecha con el Dios que nos ha creado y de los valores y principios que nos ofrece para que tengamos una vida dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entrar con Dios en relaciones, entrar con Dios y con los hermanos en relación. Por lo tanto, entrar en comunión no se trata solamente de asistir a una ceremonia, una misa, cumplir con un rito externo, porque sea misa jabe, o mantener una tradición cultural. La Eucaristía siempre va a implicar, queridos amigos, unión espiritual en el espíritu, los proyectos de Dios, una verdadera conversión interior de los valores y de lo que yo quiero y de lo que Dios me pide en la construcción del reino de Dios. Una coherencia moral, es decir, lo que yo pienso y lo que yo hago. Mi coherencia no es una coherencia moral, porque después voy contrario a lo que el Señor me está pidiendo. Y el compromiso concreto con Cristo. Entonces, atención con los que vivimos tantas veces en una contradicción. Recibimos simplemente la comunión sacramental, pero permanecemos en la realidad alejados de la comunión espiritual y de la moral con Cristo. Así que vamos a pedir, queridos amigos, que nos ayude el Señor, nos dé la fortaleza para seguir luchando y sobre todo entender lo que significa entrar en comunión con el Señor, con su cuerpo y con su sangre, Corpus Christi. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Dominical. Estamos en este domingo 7 de junio. Qué lindo que es, ya estamos en esta segunda etapa prácticamente de nuestro año. Estamos concluyendo, después ya desde julio estamos caminando en el 2026 con la segunda etapa. Hoy leemos del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los discípulos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el de sus padres que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Queridos amigos, qué interesante algunos de los elementos esenciales y fundamentales hoy al celebrar la gran solemnidad de Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, simbología esencial y fundamental de la vida antropológica, quiere decir de la vida humana, de nosotros, el alimentarnos con su palabra, el alimentarnos con su cuerpo y con su sangre,
Peala me añande hina lleva tecovela ya cuejanguaña penejanguaisa, porque sin alimento, queridos amigos, la ñande anémico hina lleva la dayarecoino la energía suficiente para movernos enseguida también. Nos morimos espiritualmente así como físicamente. Por lo tanto, queridos amigos, esta Eucaristía, este Corpus Christi, es la presencia real de Cristo y es la fuente de vida. La palabra que se utiliza aquí es el famoso Zoe, vida plena, vida divina, vida eterna. Jesús no habla solamente de una manera simbólica, ¿verdad? Sino que utiliza la simbología, pero para darnos a entender que nuestra vida es bien real, bien real. Quiere decir que en la medida en que ñandé yacarú, ñañemombarete de la palabra de Dios, nos acercamos con su cuerpo y con su sangre para alimentarnos profundamente, con la gracia de Dios ciertamente que tendremos vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, desde siempre en la reflexión teológica, los primeros cristianos siempre enseñaron que la Eucaristía es la presencia real de Cristo en nuestra vida. En la medida en que Yandeña comulgá llevan el año comulgá, común unión, entramos en común unión, nos alimentamos de los valores y los principios del Evangelio. Por eso que tenemos que saber por qué comulgamos, en comunión con quién estamos entrando. No es solamente una cuestión también espiritual, sino que es una cuestión consecuencial, consecuencia. En la medida en que sea carúa lleva la energía suficiente allá pojanguaisha peiponá. En la medida en que yo comulgo con el Señor, entonces quiero ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es verdadera, es real, es sustancial. Muchos cristianos, hoy por ejemplo, recibimos la comunión, pero sin estar preparados interiormente. ¿En comunión con qué estamos entrando entonces? Mandi la ñande, la yapola de comunión, Ina. Si es que no estamos preparados interiormente, en una forma muy superficial. O también muchos que llegamos ahí y perdemos el sentido sagrado. Pepe ñande ina ñañe moino pe fila pe lleva ya hay ñande ya guaña comulga, común unión, mandi, va la recibida ina. Dicatuilo y cose huila come hostias, sea hostia. No. Aquí entramos en la perfecta comunión interior con el Señor. Vivir la misa tantas veces con distracción y con superficialidad. ¿Cómo puedo entrar en común unión si shendai kwai hina ba eva peñan de yalo yeruese si oinda y que hana mangei pese a tu ume peñan de yalo yeruese ba ella pota. Entonces por eso a través de nuestra catequesis, a través de nuestra reflexión, a través de Ñande Yara, Ñe Dominical, todo lo que estamos procurando hacer con nuestro primer canal católico también, queridos amigos, es entrar y recuperar ese asombro ante la presencia real de Cristo. Hoy en día, gracias a Dios, muchas parroquias tienen allí el lugar del Santísimo para adorarlo, ¿verdad? La adoración perpetua que le llaman. Cada una hora, cada media hora. Entonces siempre hay cristianos, pero nos tiene que servir no un quietismo, que fue una herejía años anteriores en la iglesia, porque el quietismo es simplemente como una observación, y me amo, y me ave, y por ahí teico, pea, ave, ñande yara, no, va mucho más allá. Es ese compromiso de alguien que generosamente se ha entregado como alimento, que tiene que hacer parte de mi vida porque lo voy a comer, va a ser parte de esencia de mi existencia, energía y fuerza. Y desde ahí entonces, queridos amigos, para que podamos trabajar por el bien de los demás. Y entonces, queridos amigos, debemos recuperar ese respeto profundo al Santísimo Sacramento, a la adoración eucarística, al silencio interior. Todo esto sabemos que nosotros tenemos, por ejemplo, procesiones del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Tenemos las fiestas patronales, tenemos la religiosidad tradicional, religiosidades tradicionales, pero atención, nos falta muchas veces una formación profunda en la Eucaristía. Eso ya es el elemento principal que hoy tenemos que reflexionar. O comprensión del misterio celebrado. Muchas veces nadie comprende guasuina, la ñande ya celebrado bebé. Ya hay que miana lleva. O una coherencia entre el altar, lo que celebramos en la misa en el templo, y luego con la vida cotidiana. No podemos entonces, queridos amigos, cuando venimos a la misa,
hacer que esto simplemente sea un acto social, o una costumbre dominical, o un rito cultural, sino que Cristo debe transformar la familia. ¿Cómo es nuestra relación? Bate cobaina. ¿Cómo andamos por casa? Oye, relaciona por la misma biolomita, la oriela, misajabe, o endubeñan de yañ, ebe, y chupe. Eso es comulgar y luego alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo para que exista una relación mucho más profunda. O mi conducta moral, ¿ha cambiado o no ha cambiado? O sigo igual, sigo en la misma. Soy más honesto, soy solidario con los demás. Mi vida pública y mi vida política responde a la polis, responde a la comunidad, a la sociedad, o estoy haciendo una polis IK, que tiene que ser para el pueblo, para la gente, solamente mirando mi bolsillo, mirando mi interior, mi interés. Querido hermano, pero ojalá escuchemos todos y sepamos el significado de lo que el Señor nos va presentando. Permanecer en mí, y esta fidelidad cristiana es el signo del verdadero discípulo del Señor. Permanecer en mí. Permanecer en mí es el signo verdadero del discípulo. Fidelidad del encuentro con el Señor. Jesús nos dice, el que come mi carne y ve mi sangre, permanece en mí y yo en él. No es un encuentro ocasional, queridos amigos. Entendían, decía yo, mira qué interesante, hasta comulgar. Sino que es una alianza permanente con el Señor. Yo vengo y me uno al Señor, me alimento porque yo sé que estoy en este camino de una permanencia con el Señor, no es ocasional. Por lo tanto, recordemos que hay muchos, queridos amigos, que buscan a Dios solo en los momentos difíciles. Estamos en Pichagua. Así hoy hay cuadros porque estamos desesperados. Oh, Padre, ¿cuándo puedo hablar con usted? ¿Cuándo esto y aquello? Momentos difíciles. Y cuando estamos bien, si te he visto, no me acuerdo. Abandonan fácilmente la comunidad. Hay muchos cristianos, queridos amigos, que abandonan su comunidad. Se van detrás de cualquier cosa. Ojo yoga, ojo secta, ojo protestante. En miles de lugares, queridos amigos, justamente porque, y porque espiritualmente, no nos alimentamos en el verdadero sentido catequético de lo que el Señor nos presenta. Así de sencillo. Quieras creerlo o no quieras creerlo, pero esa es la realidad. El acercarnos, el vivir, el profundizar. Y muchos cristianos viven, queridos amigos, una fe emocional. Oye, caoín de siempre, cosa extravagante. Bebe, porque bebe y gusto, bebe, tú, perere, pau, bebe, entonces, bebe, extravagante. Ay, mo, bebe la de ya la manifesta. No, queridos amigos, en el silencio, en el encuentro personal de un Dios que te entrega su vida y que te hace también generoso. Por eso, esta falta de compromiso cristiano auténtico aparece cuando nosotros separamos la fe de la vida, ya se separa hoy. O participamos de la misa, pero no hay conversión. O también existe simplemente una religiosidad sin un verdadero discipulado, es decir, sin un verdadero seguimiento del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Responde. Y hoy estamos con esta gran solemnidad del Corpus Christi. Con la timbe. Entonces, a mí llevan, la Corpus Christi. Es una palabra que tenemos que desarrollar, una palabra que tenemos que pensarlo, una palabra que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que la Iglesia en su pedagogía nos quiere enseñar? Fragmento ñambojera Yandi Yarañe Responde. Respondemos a las preguntas de ustedes, así que peruca que se la vende pregunta, escribir que siempre a Peorero Moía lleva los números del teléfono, bebé que tú tienes WhatsApp y padre, ¿qué significa esto? Padre, ¿qué significa aquello? Y que tu mío lleva orella enseguida, pero ya pota más a responder, más la pende pregunta cuera. Hay algunos que preguntaron, ¿verdad, padre? ¿Por qué está así en este idioma, latín y navea, Corpus Christi, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí el sentido bíblico. Recordemos, queridos amigos, que Corpus Christi celebra el misterio de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Él está presente en la
Jariz, en la acción de gracias. Es decir, ñande yahui lleveme eojina lleva peñande yárabe, peñandere coereje, peñande yahuere coareje. Él está presente ¿dónde? Ese quiere decir Eucaristía. Él está presente él mismo y por eso te dice el Corpus Christi. La presencia de Dios real en todo lo que Él ha creado. Yo les había dicho en otra oportunidad, ¿verdad? Dentro de la filosofía hay muchísimos pensamientos interesantes dentro de la filosofía, pero que nos pueden ayudar. Por ejemplo, todo lo que era dentro de Plotino, por ejemplo. Él hablaba de un panteísmo, todo Dios, ¿verdad? La emanación de Dios. Luego también Descartes, 1700, un gran filósofo francés, ¿verdad? Él era judío, después se hizo católico, o peisoico, ¿verdad? Pero interesante el pensamiento, porque hay que quemar materia gris, queridos hermanos, para poder entender el misterio de nuestra fe. Pero la ñande yara y añande, aunque sea un dedito de cerebro ya le comí. Y ahí ponerlo en práctica, ¿verdad? De lo que Dios nos ha regalado, pero la inmensidad de las cosas bonitas y maravillosas. Por ejemplo, en el Éxodo 16 se habla de el maná en el desierto. Estos son elementos fundamentales que hacen se dice en el sentido bíblico y en el sentido teológico, una prefiguración, figura anterior, antes de. ¿De qué cosa? De la comunión, del cuerpo y la sangre de Cristo. Dentro de la simbología, dentro de ese encuentro personal con el Señor, esto están prefigurando ese encuentro con Dios de la Eucaristía. También en Deuteronomio 8, ya leemos, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan, es decir, que al entender el cuerpo y la sangre de Cristo, no solamente nos quedamos en la sustancia que es el pan, sino que vamos a algo mucho más profundo, la sustancia que significa ese encuentro verdadero con el Dios creador, a través de la simbología profunda de un pan y de un vino. En el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan vivo bajado del cielo, es una manifestación y es una revelación del Dios. Yo soy el que te alimenta, el que te da fuerza. Hay que seguir mis valores, mis principios, las enseñanzas mías. Yo soy. 1 Corintios 10 y 11 como capítulos. La comunión del único pan. Del único pan, es decir, desde un aspecto bíblico y sobre todo antropológico, nosotros entramos en la lógica y nos damos cuenta que la humanidad de por sí, entonces, queridos amigos, entra en comunión, entramos en comunión en nuestra relación y justamente aquí te expresa diciendo el único pan, es decir, el único principio. Aristóteles lo llamaba de otra manera, ¿verdad? Pero él descubre y dice, no puede haber alguien causa de la causa de la causa, porque siempre hay, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y siempre vamos a encontrar una causa. Y entonces dice, la razón nos pide un motor inmóvil, alguien que pueda dar y eternamente es estático, es decir, es inmóvil, y el que da la patada inicial para que todo el movimiento del mundo inicie. Bueno, es el pensamiento de la razón, ¿verdad? Pero que nosotros utilizamos dentro del inicio y de la fuerza de Dios, pero como el ente espiritual que nos da la fuerza, queridos amigos, para que todo suceda de única manera, la comunión, porque si no, no hay como hay la comunión. ¿Quién es para nosotros la referencia final? En la Eucaristía el Señor dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por lo tanto, aquí encontramos una nueva alianza, el nuevo maná, el nuevo sacrificio de Cristo, ese alimento espiritual que te acompaña en el desierto, es la presencia real de Cristo en su resurrección. Jesús no entrega solamente una enseñanza moral, pero por ahí, avenda y por y solamente se eso pues eran los gnósticos que pensaban, no, ñande yara como te ñande y mi, una cuestión moral de emboe paite y de pea, manual de instrucción y coñan de yárabe. Bueno, y ustedes van a mirar un poco, peleta la vende manual de instrucción. Algunos no leí el manual de instrucción. O jonte al tanteo.
hoy puru, tú, peamo a poco, lleva el microondas, ya se me va, eso funciona. Manaigo, yo pues, mira, un poco interesante. Pues ya yo descubrí a pesa muchas cosas, queridos amigos, al tanteón de Yahaes. Pero sin embargo, aquí el Señor no entrega simplemente un manual moral, no entrega simplemente un manual aquí que tenemos que seguir, sino que Él se entrega, queridos amigos. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, es mi carne. Cristo, por lo tanto, permanece realmente siempre presente. Y por eso la Iglesia nos enseña que aquí, en la Eucaristía, Cristo está presente verdaderamente, porque Él se entrega. Él no es un símbolo. Agapea no dice tampoco recuerden, hagan esto en recuerdo mío. La última cena es haga en memoria mía, porque esto se vuelve a ser realidad hoy en nuestra vida en cada Eucaristía. Es el Cristo que está presente y que se entrega, es memoria. El memorial quiere decir que yo lo hago presente aquí y ahora en mi vida. Por lo tanto, no es solamente un símbolo, no es simplemente un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, no es tampoco un recuerdo psicológico. Mira un poco, hace 2000 años, pobrecito. ¿Se acuerdan? Emaús, los dos discípulos, justamente caen en esto. Nosotros que confiábamos tanto, el que pasó haciendo el bien y haciendo tantas cosas lindas. Pero es un sahar, un recuerdo simplemente de lo que pasó. Pero aquí no, la Eucaristía es un memorial, es una presencia real aquí y ahora. No es recuerdo psicológico. Es sobre todo, queridos amigos, un encuentro con el Señor. No es tampoco un gesto nomás. Va gesto y catuñan de ella poñan de mandu a mi agua. No, es presencia. Es alimento, es sacrificio, es transformador, nos une en la comunidad. Esta enseñanza, queridos amigos, es justamente la segunda partecita. ¿Por qué? El Señor nos une. El Señor es el que hace comunidad. El Señor es el que nos forma a nosotros y nos da esa clave de lo que se dice en griego, la koinonía. Koinonía quiere decir comunión. Koinonía quiere decir ya llegué a unión de yepa, yepa. Aupepe ñande yaguataya, yepunuya, yapope ñande yaro y potajaisha. Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios dice, aunque somos muchos, la diversidad, formamos un solo cuerpo. Formamos un solo cuerpo. Y entonces la Eucaristía, aquí lo que hace es destruir todo egoísmo, destruir toda división, destruir todo odio, destruir toda indiferencia. La Eucaristía hace eso, queridos amigos, destruir. ¿Por qué? Porque entramos en koinonía. Cuando uno entra en la comunión con los demás, ciertamente que le da mucha fuerza y mucho poder, pero mucho poder de koinonía, mucho poder de unión, mucho poder de entendimiento. Si lo hacemos verdaderamente, no como un gesto, simplemente como porque muere el egoísmo, muere la división, muere toda indiferencia. Esa la ñandea lleva yo entro en comunión con el Señor, ya está comulgá, ajata añe comulgá en algún, ajata añe comulgá. Entro en relación con Dios. Yo digo que estoy en una relación profunda con el Señor. Es el Señor que transforma mi vida, porque dijimos que eso es lo que hace la comunión, al entrar en unión con el Señor. Pero peña, se ve tu pa hoy, ya sabe moriajú, ya sabe gotea, teraña gendú, que las cosas no funcionan dentro de nuestra familia, en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación de Estado, en nuestra relación de la economía mundial, de la economía de la nación, etc. Y ya por ahí los programas que nos apuntan al pueblo y a la gente, añade ya tranquilamente, y que la en común unión. ¿En común unión con quién? Mandi de la comulgar. Con el diablo, entonces, como dirá después, Pablo justamente, y por si San Pablo, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Ustedes aquí están comiendo su propia condenación, dice Pablo, cambia, pero para que
entendamos, queridos amigos, que tiene que ser una verdadera comunión con Dios, una verdadera comunión con el Señor. Quien participa del mismo pan, por lo tanto, debe vivir la fraternidad. Frater, hermanos, yeye yaguague, yeye sabeague, mabon yegere, bábalo y contene en mi matrimonio. Diga tú y sé, bueno, padre, yo estoy en una pieza separada, ella en una pieza separada. Entonces, va, él hoy hago avena. Moilan de común unión. Después, practicar la justicia, queridos amigos, sedek, es decir, la fuerza que nos da la comunión es para que nosotros vivamos de acuerdo a la misma definición de Dios. Bailayan de Yahuá, japeñan de Yara, tuwe, japeñan de Yara de Tecue. Y entonces tenemos que practicar lo que Él es. Todo alimento, dice que nosotros somos el resultado de lo que comemos. Y pesan de allepa la gente. Somos lo que comemos de la gente. Y entonces, si nosotros comemos a Cristo, si nosotros comulgamos a Cristo, va el oye, vea, justicia, porque justicia es la definición esencial de Dios. A Dios se lo define como sedek. Sedek quiere decir justicia. Halandé enero, justicia de Dios, quiere decir que en de entonces indica tuire y yapolare y yaporein. Yo, por ejemplo, suelo escuchar, ¿verdad? Hay mucha gente que después viene y bueno, te cuenta, se confiesa o habla contigo. Padre, entonces a mí me sacaron, no sé, de mi servicio militar. No sé, yo era general, pero porque no le respondía al tal ministro o al tal fulano o al tal político. No respondí y chubecuera. Entonces, fuera, ñamoita, otro tembiguaybe. ¿Se dan cuenta que llaman? Entonces quiere decir que nosotros no practicamos la justicia. Es decir, la justicia no solamente que hago lo correcto o lo exacto, sino que no practico la esencia de Dios en mi vida, es lo que yo digo que estoy comulgando. Bueno, yo pienso que esa gente no ha de lo comulgar, vendo y lando joyas lleva. Ando en se y ahí con ando en y peñante yarañí. ¿Por qué? A pesar de que muchos de ellos se presentan luego, nambre, con las manos limpias y shaguaina, ver. Nambre, oí. Pero sin embargo, después nos damos cuenta, queridos amigos, que no es así, ¿verdad? O no entendimos, o si no, entendemos muy bien, pero somos unos letraditos. Somos unos letraditos, como decía Monseñor Rolón. Monseñor Rolón siempre, ¿verdad?, insistía en este aspecto del defender la verdad. Porque la verdad es la concomitancia, la exactitud de lo que nosotros estamos haciendo. Me voy a comulgar como una unión con el Señor y después hago ¿qué cosa? Hago verdad, lo que yo acabo de recibir. Es la verdad de vivir en coherencia con lo que yo he recibido. Y luego, queridos amigos, no nos olvidemos que esto es servir. Entrar en comunión con el Señor es servir. No puede existir verdadera comunión con Cristo sin la comunión con el prójimo. Y así, queridos hermanos, hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Porque la Eucaristía siempre nos va a llamar a esa coherencia moral. No habrá renovación social, queridos amigos, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra iglesia, si no hay una renovación espiritual. La yajaron ya comulgar a peñan de yarandie, con sus principios y valores, con lo que Él nos está diciendo, su evangelio. Entonces, cuando decimos ciertas cosas que no funcionan, no es porque uno es político en el sentido de politiquería. Cuando ellas de partido, ellas de contra, no. Estamos hablando de la verdadera política, la política del evangelio, la política del Señor. Y entonces, si no hay una renovación social, si no se ve, si el fruto está podrido, quiere decir que el árbol es el que produce el fruto podrido. Así que así de sencillo. Esta es la lógica de la creación, queridos amigos. No habrá justicia auténtica sin conciencia formada en Cristo, en el cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. No habrá comunión verdadera mientras exista egoísmo e indiferencia hacia el prójimo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga, que nos fortalezca, que entremos en esta comunión plena con el Señor, que es quien nos ayudará a ser Paraguaya y Botá, Peñan de familia, Peñan de Coella y Botá, esa iglesia que necesitamos para el Paraguay.
Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabal.